Hola a todos, yo soy Gladys Magris, investigadora del Centro de Investigaciones de Astronomía en Mérida, y les voy a hablar sobre lo que es el diagrama HR dentro del marco, en el marco del curso de tópicos de astrofísica teórica para los estudiantes de la ULA o introducción a la astrofísica para los estudiantes de otras universidades. Nosotros utilizaremos herramientas de la física para poder dar una descripción de los objetos celestes. Digamos, en esta clase nosotros veremos cómo la astrofísica pasó de ser una ciencia que observaba posiciones en el cielo a introducir conocimientos físicos que permitieron derivar las propiedades de las estrellas y bueno, posteriormente de la galaxia y todo lo que conocemos hoy en día en el universo. Esto es lo que hizo que la astronomía y la astrofísica se volvieran una sola ciencia. Hoy día ese término, esa división entre astronomía y astrofísica ya no se utiliza. Todo lo que hacemos es astrofísica. ¿Qué conocemos nosotros de las estrellas? De las estrellas nosotros podemos dividir las estrellas en dos, el Sol y el resto de las estrellas. Del Sol, el Sol lo conocemos con mucho detalle. Nosotros podemos observar el disco solar y ver cuál es la estructura eh, de los fenómenos que ocurren en el disco. Podemos ver las manchas, podemos ver las fulguraciones, las emisiones de gas en la corona. Hay telescopios que están dedicados exclusivamente al estudio del Sol, telescopios tanto en la Tierra como en el espacio. Hace poco tiempo una sonda, fue lanzada por la NASA, una sonda espacial que está estudiando la corona, o sea, está tocando prácticamente el Sol. Ese detalle con el que nosotros conocemos el Sol no se puede eh, em, utilizar para otras estrellas, de las cuales solamente podemos ver un punto. Tanto es así que a simple vista ni siquiera podemos distinguir las estrellas como un punto. Fue solamente en 1610 cuando Galileo apuntó un telescopio a esta mancha blanquecina que nosotros podemos ver en el cielo, que se dio cuenta que la Vía Láctea estaba hecha de estrellas particulares. Hoy día lo que nosotros hacemos es estudiar la radiación electromagnética que viene de las estrellas para derivar todas sus propiedades físicas. Esto comenzó en el siglo XIX, cuando Fraunhofer encontró 600 líneas oscuras en el espectro solar. Pocos años después, Huygens logró identificar algunas líneas del espectro solar con las de otras estrellas y asociarlas con sustancias terrestres. Demostró por primera vez que las estrellas están hechas de los mismos materiales cotidianos que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Eso fue un gran descubrimiento del siglo XIX. Él logró además hacer la distinción entre la emisión de objetos celestes como una nebulosa, como la nebulosa de Orión, y las galaxias, que hasta ese momento eran también otro tipo de nebulosas. Hoy día el análisis espectroscópico es una de las piezas fundamentales para la investigación astronómica a toda escala. Prácticamente toda la información que nosotros obtenemos eh, de la luz, toda la información que nosotros podemos obtener de las estrellas y la galaxia viene del análisis de la luz a través de dos tipos de observación, lo que se llama la fotometría multibanda y la espectroscopía. La fotometría multibanda son imágenes, digamos como fotografías calibradas, tomadas en distintos filtros, así como se pueden tomar filtros en la fotografía normal. Nosotros vemos cosas distintas dependiendo del color del cristal con que lo estemos mirando. Y la espectroscopía, que lo que, lo que hace es dispersar la luz en distintas longitudes de onda. Las técnicas fotométricas son técnicas más baratas, eh, en,
baratas en el sentido tanto económico, que son menos costosas, y además de tiempo. Se requiere muchísimo menos tiempo de integración, tiempo de exposición a la luz para hacer fotometría que para hacer espectroscopía, lo cual se traduce en que podemos observar muchísimas más cosas en una noche o en una temporada de observación haciendo fotometría que espectroscopía. Ambas técnicas nos dan información sobre cantidades físicas, nos permiten obtener información sobre cantidades físicas. Entre otras cosas, nosotros podemos conocer la temperatura superficial de las estrellas, tanto con fotometría como espectroscopía, la velocidad de movimiento de los objetos. Utilizando fotometría, nosotros podemos ver la componente, podemos medir la componente tangencial del movimiento estelar o de las galaxias, y haciendo espectroscopía por el efecto Doppler, nosotros podemos conocer cuál es la velocidad radial de los objetos. La abundancia química, que se estudia principalmente con espectroscopía, aunque hoy día hay fotometría de precisión que nos permite también obtener información sobre la abundancia química de los objetos. La distancia a los objetos por la observación directa de estrellas cercanas y la fotometría calibrada con algunas estrellas que tienen propiedades especiales que nos permiten conocer cuál es su brillo intrínseco y por lo tanto al medir su brillo aparente, conocer cuál es su distancia. El radio de las estrellas también se puede medir, se puede calcular de manera indirecta a través de la gravedad superficial por la espectroscopía de las estrellas y por la fotometría, por el brillo que tienen también. Todas estas cosas las iremos viendo en estas clasecitas, en estas cortas clases que les voy a dar. A ver, el color de las estrellas nos habla de su temperatura. Nosotros podemos ver que las estrellas se presentan en distintos colores. Al observar Orión, que es una constelación muy obvia, muy bonita además en los cielos ecuatoriales, nosotros vemos que tiene una estrella muy roja, que es Betelgeuse, una estrella muy azul, que es Rigel, y en comparación a esto, el Sol es, digamos, una estrella verde amarillosa. Todos estos colores nos dan información sobre la temperatura en la superficie de la estrella. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el color con la temperatura? Aunque esta pregunta parezca un poco extraña, nosotros tenemos contacto directo cotidiano con este fenómeno. Nosotros sabemos que la llama de una cocina de gas que es azul es más caliente que una llama roja. Y todo esto tiene que ver con la radiación de cuerpo negro. Supongo que ya ustedes deben haber estudiado qué es un cuerpo negro y vamos a repasar un poco estos conceptos y ver cómo se enlazan con la emisión de luz de una estrella. A ver, un cuerpo negro, les leo aquí lo que está escrito, es una idealización física de un objeto en equilibrio termodinámico, que absorbe toda la energía electromagnética que incide sobre él, en toda longitud de onda y no refleja radiación en ninguna de ellas. La radiación que emite se llama radiación de cuerpo negro, la cual depende únicamente de su temperatura. Idealmente, un cuerpo negro es un contenedor cerrado, perfectamente aislado térmicamente, dentro del cual la radiación se encuentra en equilibrio térmico, ni entra ni sale energía de este contenedor. Si el contenedor es calentado, las paredes emitirán fotones llenando el interior de la radiación que será reabsorbida. A través de un pequeño agujero es posible observar el espectro que emite tal objeto. Los gases en el interior de una estrella son opacos a toda la radiación. En el fondo de la fotosfera estelar el espesor óptico es tan alto que no permite que los fotones se escapen.
sino que son absorbidos, o sea, el fotón que se queda atrapado en esta zona. Por lo tanto, la zona profunda de la atmósfera es una buena aproximación a un cuerpo negro. Solamente hay los fotones en la capa más externa, muy, muy externa de la atmósfera, logran escapar y son los que nosotros podemos observar. La descripción eh, matemática y física de la radiación de cuerpo negro se conoce como la ley de radiación de Planck, que describe la intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro a una determinada temperatura por unidad de área, por unidad de ángulo sólido, por unidad de longitud de onda de frecuencia. Las unidades de la radiación de Planck serán unidades de, digamos, potencia de vatios, esto está en MKS, vatios por metro cuadrado, por Armstrong, por radián, o vatios por metro cuadrado, por Hertz, por radián, dependiendo si estamos por longitud de onda o por frecuencia. La derivación que hizo Planck para poder explicar la radiación de cuerpo negro se expresa en estas dos fórmulas que están aquí. Esta que está aquí es por unidad de longitud de onda y esta que está aquí es por unidad de frecuencia. Fíjense que el único parámetro, aquí tenemos todas estas cantidades que están aquí, que son constantes, 2hc cuadrado, que es h es la constante de Planck, c es la velocidad de la luz, lambda es la longitud de onda y depende, el único parámetro del cual depende es de la temperatura. Lo mismo, bueno, aquí en función de nu. La radiación de Planck tiene características que son muy importantes y que no las debemos olvidar. Son fundamentales para lo que nosotros, para la descripción de las propiedades de las estrellas. Primero, a mayor temperatura, mayor intensidad de radiación en cualquier longitud de onda. En este gráfico que tenemos aquí, vemos cuál es digamos, esta expresión, la intensidad de la radiación de Planck en función de la longitud de onda o de la frecuencia. Bueno, aquí la frecuencia crece para allá, aquí la longitud de onda crece a la derecha, para distintos valores del único parámetro que tiene la fórmula, que es la temperatura. Entonces vemos que a mayor temperatura, aquí está, bueno, esto es para 7000 grados, 5800 grados, 5000, 4000 grados. A mayor temperatura, en cualquier longitud de onda vemos que el cuerpo negro emite mayor intensidad de radiación. La otra característica importante es que a mayor temperatura, y como consecuencia de lo anterior, a mayor temperatura, mayor va a ser la luminosidad total. O sea, si nosotros hacemos la integral debajo de estas curvas, vamos a obtener la luminosidad total, la energía total que emite en toda longitud de onda, y es mayor mientras mayor es la longitud, mientras mayor es la temperatura. Eso se conoce como la ley de Stefan Boltzmann. Y la otra característica es que a mayor temperatura, menor es la longitud de onda del máximo de emisión. Fíjense que la radiación de cuerpo negro tiene un máximo de emisión en una longitud de onda específica y esa longitud de onda es menor mientras mayor sea la temperatura. Y eso se conoce como la ley de Wien. Entonces, como les dije hace un rato, si nosotros integramos todo el flujo para toda la intensidad de la radiación, para toda longitud de onda, vamos a obtener la luminosidad por unidad de área, que es igual a sigma por T a la 4. Es una cuenta que se puede sacar. Este sigma es la constante de Stefan Boltzmann. Entonces, la luminosidad por unidad de área que emite un cuerpo negro, simplemente por el calor, por la energía que tiene derivada de su temperatura, es proporcional a la temperatura a la 4. A mayor temperatura, un cuerpo negro, mayor el flujo que emite. Eso lo vamos a estar repitiendo durante todas estas clases, es algo que es fundamental en la astrofísica. La otra
la otra ley fundamental es lo que les está diciendo la ley de Wien, que el lambda máximo, el lambda donde se emite la máxima cantidad de intensidad multiplicado por la temperatura es una constante. Esa constante se conoce como la constante de desplazamiento de Wien y tiene una unidad, tiene un valor de 3.8 por 10 a la menos 3 grados Kelvin por metro. Las temperaturas características de algunos objetos astronómicos y cotidianos son las siguientes. Tenemos 3 grados para el fondo de radiación cósmica, que es una reliquia del Big Bang. Las nubes moleculares, que tienen una temperatura de 10 grados. Los humanos, que tenemos una temperatura de 300 grados. Y emitimos en el infrarrojo. Por eso es que hay cámaras, hay detectores de infrarrojo que sirven para poder detectar, ver, filmar, fotografiar objetos como por ejemplo los seres humanos o los animales y muchas otras cosas. Un bulbo incandescente, en lo que ya se usan poco, tiene una temperatura de 3000 grados y emiten tienen el pico máximo de longitud de onda de emisión en 10.000 angstrom. El Sol tiene una temperatura de casi 6.000 grados, con un pico en la longitud de onda de 5.000 angstrom, en la longitud de onda visible. Una estrella caliente emite 30.000 grados, tiene un pico de emisión en 30.000 grados y emite en el ultravioleta. Y bueno, y luego hay gases de mucha más alta temperatura que emiten en los rayos X. Otras propiedades del cuerpo negro es que digamos, a longitudes de onda muy grandes, lejos del pico de emisión, el cuerpo negro se comporta como, como T sobre lambda a la 4. Eso se conoce como la aproximación de Rayleigh-Jean, que fue uno de los primeros conocimientos que hubo sobre la emisión del cuerpo negro que se estudió sistemáticamente. Utilizando la ley de radiación de Planck, nosotros podemos asignar una temperatura a la temperatura de un objeto. La temperatura es un parámetro en una ecuación de equilibrio. Dependiendo de cuál es el equilibrio, de cuál es la ecuación que nosotros estamos utilizando, vamos a poder obtener una temperatura que no necesariamente va a ser la misma, a menos que haya un equilibrio total de todos los fenómenos. Ahora me explicaré un poco mejor con esto. En el caso de la radiación, nosotros podemos asignar la temperatura utilizando la emisión de cuerpo negro de 3 maneras. Una, utilizando la forma de la ecuación de Planck. Otra, utilizando la ley de Wien, es decir, viendo cuál es el máximo de la longitud, el punto máximo de la longitud de onda del máximo de emisión, nosotros asignamos una temperatura. Y lo otro es a través de la ley de Stefan Boltzmann. Si nosotros pudiéramos o tenemos una medida del flujo de la luminosidad por unidad de área, que es el flujo que emite el objeto, nosotros podemos asignar una temperatura a través de esta fórmula, de esta ley. A ver, ya que ningún objeto astrofísico, ni ningún objeto es un cuerpo negro perfecto, podemos obtener distintos valores de la temperatura dependiendo de cómo la medimos. En el caso de la materia, nosotros podemos medir, por ejemplo, asignar una temperatura utilizando la distribución de la velocidad de las partículas, el grado de excitación, el grado de ionización de los átomos, que estas temperaturas solo coincidirán en el caso que haya un equilibrio termodinámico total. En el caso de volviendo a la radiación, nosotros vamos a definir una cantidad muy importante en la astrofísica, que es la temperatura efectiva. ¿Okay? Ustedes van a oír hablar de la temperatura efectiva
muchas veces, y se utiliza con la ley de Stefan Boltzmann. La temperatura efectiva es la temperatura que, que tendría un cuerpo negro con la misma luminosidad que el objeto que estamos midiendo. Por ejemplo, si yo puedo medir la luminosidad total que tiene una estrella como Betelgeuse, entonces yo esa luminosidad medida, ¿ok? La igualo a esta fórmula y despejo de ahí la temperatura. Ese valor es la temperatura efectiva. Otra manera de obtener una temperatura es ajustar el espectro continuo eh, a, un, a un cuerpo negro y utilizando la ley de Wien, pues obtenemos un valor de la temperatura. No necesariamente estas temperaturas coincidirán. El espectro estelar se parece al de un cuerpo negro. Aquí tenemos el espectro un espectro del Sol. Digamos, el espectro es estas líneas que vemos aquí, y esto que está aquí en punteado es el espectro de un cuerpo negro. Si bien no es igual al espectro de un cuerpo negro, pues tiene una similitud bastante importante. Fíjense que el pico de máxima emisión es parecido al pico del espectro de verdad, es parecido al pico de emisión de un cuerpo negro con la misma temperatura efectiva. Acuérdense lo que es la temperatura efectiva porque lo vamos a estar viendo cada rato. Aquí tenemos otros espectros de otras estrellas. Estas son estrellas calientes, todas, o sea, va de mayor temperatura, aquí, hasta estrellas de más baja temperatura. Esto es una estrella de una temperatura muy alta. Y aquí vamos disminuyendo la de temperatura, y claro, hay unos casos en los cuales se parece más que otros. Una estrella como esto que está aquí es una estrella, ¿no?, parecida al Sol, un poco más fría que el Sol, tiene un espectro bastante parecido, y bueno, ya después las estrellas más frías pues difieren bastante del cuerpo negro, y eso se debe a la interacción en las estrellas frías, o sea, a la interacción, de cómo es la interacción entre la radiación y la materia, que es de lo que nos ocuparemos en un rato. Este es otro espectro del Sol. Esto es lo que se llama la irradiación, el espectro de la irradiación solar extraterrestre, es decir, cómo luce el espectro del Sol tomado fuera de la atmósfera. Y esto es un espectro muy detallado. Y la línea, la curva, digamos, la sombra gris corresponde a un espectro de cuerpo negro con un área total igual a a la del espectro observado, para que nos dé la temperatura efectiva, que es de 5.777 grados Kelvin. Si bien el cuerpo negro es una excelente descripción en primera aproximación de cómo es el espectro de las estrellas, nosotros podemos ver que el espectro de una estrella no necesariamente es igual al de un cuerpo negro. Y esto se debe a la interacción entre la forma en que esto toma va a ser gobernada por la interacción entre la radiación y la materia. Bueno, como ya les mencioné, ya en el siglo XIX, Fraunhofer eh, catalogó las líneas, el espectro del Sol, y encontró que algunos elementos coincidían con elementos que nosotros tenemos en la Tierra. Bien, aquí tenemos el espectro original de Fraunhofer. Todavía hoy en día las líneas espectrales se conocen con el mismo nombre. En 1860, Kirchhoff y Bunsen descubrieron que cada elemento químico tiene su propio patrón de líneas espectrales. Es como un código de barra
que tiene cada elemento. Cada elemento, digamos, de la tabla periódica emite en una forma muy particular. Ellos también se dieron cuenta que las bandas oscuras del espectro solar son producidas por la absorción en las capas más externas del Sol de los elementos que están digamos, presentes en la atmósfera solar. Establecieron 3 leyes, ¿okay?, sobre el tipo de emisión que dan los gases. Una, 3 leyes del tipo de espectro que nosotros podemos observar de los elementos. Si nosotros tenemos un sólido, líquido o gas denso, caliente, él producirá un espectro continuo sin que haya ningún tipo de línea oscura. O sea, tenemos un cuerpo, si lo observamos directamente, no hay ningún patrón en sus líneas salvo su espectro continuo. Al observar, en cambio, un gas caliente, difuso, de baja densidad, que está está calentado de alguna manera que no lo estamos viendo directamente, observaremos un espectro de emisión. O sea, líneas brillantes sobre el fondo, un fondo continuo. Si en cambio nosotros observamos una nube de gas tenue, fría, o sea, más fría que la fuente que tiene por detrás, observaremos un espectro de absorción. Esto tiene un análogo en digamos, en los objetos estelares. Si nosotros estamos observando directamente una fuente de luz, observaremos un espectro continuo. Si nosotros tenemos una fuente de luz caliente y la aquí está el observador de este lado, y la observamos a través de una nube de gas más fría que la fuente, observaremos líneas de absorción, y si en cambio observamos una luz de gas caliente, observaremos líneas de emisión. Ahora bien, ¿cómo se forman estas líneas espectrales? Estas líneas en el espectro. Todo tiene o sea, como les mencioné hace un rato, es debido a la interacción entre la radiación y la materia, o sea, entre los fotones y los átomos. Entonces vamos a repasar qué es un átomo. Un átomo consiste de un núcleo atómico, que está hecho de protones y neutrones, y una nube electrónica que lo rodea. Toda la masa está en el núcleo, mientras todo el espacio lo ocupa las nubes de electrones. Entonces, un átomo consiste de un número z de protones, con cargas, cada uno de ellos con carga positiva, y un número n de electrones que son eléctricamente neutros. Z se llama el número de carga, y A, que es igual a Z más N, es el número de masa. La diferencia entre un átomo y otro está en el número de protones que tiene. O sea, el átomo está definido por su número por la cantidad de protones que tiene en su núcleo, y el N, que son los neutrones, son responsables de que un mismo átomo tenga diferentes isótopos. Por ejemplo, nosotros tenemos el hidrógeno. El hidrógeno es el átomo más simple que hay en el universo, que consta de un solo protón, no tiene neutrones. Y en el caso del deuterio, es un átomo que tiene un protón y un neutrón. El caso del carbono, nosotros tenemos el carbono 12, que tiene 6 protones y 6 neutrones, y el carbono 13, que tiene 6 protones y 7 neutrones. ¿Sí? El elemento más abundante del universo es el hidrógeno, y el que forma el 70% de la masa del universo está hecho de hidrógeno, y de la masa bariónica, y en segundo lugar está el helio, que es el segundo elemento más abundante en el universo, que tiene 2 protones y 2 neutrones, y forma
poco menos del 30% restante de la masa del universo. Solamente un 2% queda para el resto de las cosas. ¿Cómo se forman las líneas espectrales? La interacción de la radiación, o sea, de los fotones, con la materia, átomos o moléculas, ocurre por el cambio de energía del átomo que corresponde al cambio de los niveles de energía de sus electrones. Como la energía de los electrones está cuantizada, esto solamente puede ocurrir con un valor correcto de la energía del fotón. El resto de los fotones que pasan en un gas, si no tienen la energía correcta, ni se enteran que la materia está ahí, ni tampoco la materia se entera que está el fotón. No se pueden ver, ellos solamente pueden interactuar con la energía correcta. Entonces, si un fotón es absorbido, o sea, este es el átomo, hay un fotón que va pasando por ahí, y tiene la longitud correcta, es absorbido y el átomo es excitado. O sea, el electrón pasa a un estado de nivel superior que está, aquí se visualiza como que está más afuera en la nube de electrones, aunque eso no es físicamente así, eso es un modelo. Si en cambio el fotón se emite, se va a emitir en una longitud de onda específica y el átomo queda desexcitado. Hay una desexcitación una desexcitación atómica. Entonces, en un caso, estamos quitando un fotón de los que viajan por ahí y eso si el balance entre, claro, es que eso nosotros no vemos solo un fotón, si el balance entre los fotones que se absorben y los fotones que se emiten es positivo, o sea, hay más absorciones que emisiones, nosotros veremos una línea de absorción. En caso contrario, veremos una línea de emisión. La longitud de onda, la longitud de onda de esa transición estará dada por la diferencia de energía entre un nivel y otro a través de esta fórmula. O sea, digamos, aquí está como frecuencia, la frecuencia entre el estado y J es la diferencia de energía entre los estados y J dividido entre la constante de Planck. Vamos a ver cómo es esto en el caso del átomo de hidrógeno. El hidrógeno no solo es el elemento más abundante del universo, sino también es el átomo más sencillo que hay. Entonces, en el caso del hidrógeno, las líneas se han agrupado en series de acuerdo al nivel inferior de la transición. Eso seguramente ustedes ya lo vieron en física moderna. Tenemos la serie de Lyman, que el nivel inferior de la transición es n igual a 1, la de Balmer n igual a 2, Paschen n igual a 3, Brackett n igual a 4, Pfund igual a 5 y así sucesivamente. La energía de la transición, en el caso del átomo de hidrógeno, está dada, bueno, la energía de la transición siempre está dada por esta fórmula, E es igual a hc entre lambda, y lambda está dada por esta fórmula que está aquí. Es 1 entre lambda es igual a la constante de Rydberg multiplicada por la diferencia del inverso de los cuadrados de los niveles involucrados. Estas líneas de hidrógeno se observan de manera muy prominente en el espectro de algunas estrellas, sobre todo las que están en el óptico, que son las líneas de Balmer. Tenemos H alfa, 6563 angstrom, H beta, H gamma, H delta y así sucesivamente. Tenemos la serie de Lyman, que es más energética, porque bueno, es en longitudes de onda más cortas, porque las transiciones son de mayor energía, y bueno, y luego están las líneas que se observan en el infrarrojo, la serie de Paschen, Brackett y Pfund. Entonces, hay 3 tipos de transición, 4 tipos de transiciones que puede ocurrir cuando nosotros tenemos interacción entre la radiación
y la materia. La transición ligado-ligado, ligado-libre, libre-ligado, libre-libre. Pues ligado-ligado es, o sea, y aquí se refiere si el electrón que está involucrado está ligado o si el átomo está ionizado. En el caso de ligado-ligado son átomos que son neutros, que no están ionizados, y pueden ser de absorción o emisión, como les expliqué hace un rato. Luego nosotros tenemos las interacciones ligado libre, que es lo que se llama ionización, que eso quiere decir que el electrón absorbe suficiente energía como para escaparse del átomo. El electrón queda libre y el átomo queda ionizado. En ese caso, la energía, la longitud de onda del fotón tiene que ser mayor que la energía de ionización, pero puede tener cualquier valor porque digamos, ya no está cuantizado, sino que el electrón salta la barrera de potencial del átomo y queda libre. Esa energía extra que tiene después de estar ionizado se manifiesta en forma de energía cinética del electrón o del gas de electrones. A mayor temperatura, pues tendrá mayor energía cinética. El caso libre ligado es al contrario, es una recombinación. El átomo captura un electrón libre y emite un fotón. Emite un fotón con la misma energía que tenía el electrón que andaba suelto por ahí. Y las interacciones libre-libre es cuando un electrón colisiona. Ya esta es una interacción que no, digamos que es entre dos partículas, entre la materia, pero que el electrón puede colisionar con un núcleo o con un ion, cambia su energía cinética y produce un fotón, que puede ser de cualquier energía, que es la diferencia de energía cinética por la velocidad que tenía antes y la que tiene después del choque. ¿Okay? Entonces, resumiendo, nosotros podemos tener tres tipos de espectro: el espectro continuo, el espectro de emisión y el espectro de absorción. Y este espectro de emisión y absorción ocurre en longitudes de onda específicas que son debidas a la cuantización de la energía de los electrones con en sus átomos respectivos. Bueno, como les dije cuando empezamos esta clase, el fondo de la atmósfera de una estrella es un gas en equilibrio termodinámico que emite de manera muy similar a un cuerpo negro, y la atmósfera actúa como una manta fría, como un gas frío encima de este fondo caliente, y nosotros observamos el espectro de las galaxias como un espectro típico de absorción. Este es un caso donde vemos de manera muy evidente las líneas de la serie de Balmer, se llaman así, H alfa, H beta, H gamma, H delta, que son las líneas que tienen transiciones con el nivel inferior es n igual a 2. Este es un espectro de una galaxia donde están identificadas las líneas de absorción, y cada estrella tiene un patrón, igual que cada elemento tiene un patrón particular de emisión. Cada estrella también tiene digamos, como su código de barra, ¿no? Y con lo cual nosotros vamos a identificar, vamos a poder calcular, vamos a poder predecir cuáles son las propiedades físicas, al menos de la superficie de la estrella, que es al final lo único que nosotros podemos ver de una estrella. Acuérdense eso, todo el resto lo estamos infiriendo con nuestros modelos físicos. Pero eso ya lo verán un poco más adelante. Aquí hay distintos tipos de estrellas que tienen
patrones muy, muy diferentes de espectro. Esto nos lleva a que se haya invertido un gran esfuerzo en clasificar el espectro de las estrellas. Y para esto vamos a echar un poquito la película para atrás. Como en casi todas las ciencias, gran parte de la observación científica comenzó con la clasificación. Esto ocurre con la botánica, por ejemplo, y con el estudio de las nubes. Y la astrofísica no se escapa de esto. Hace aproximadamente 100 años, a comienzo del siglo XX, en el observatorio de Harvard, se desarrolló el sistema de clasificación de espectros de las estrellas, dirigido por este personaje que hizo un aporte muy grande a la astronomía, que es Annie John Cannon. Ella dirigió un grupo de mujeres dedicadas a clasificar las estrellas. Annie John Cannon estudió durante su vida a mano, estudió el espectro a mano, a ojo, de aproximadamente 350.000 estrellas y le dio estructura al sistema de clasificación que se conoce hoy en día, que es el sistema OBAFGKM. Esto es una cosa que suena horrible, pero a quienes continúen trabajando en astronomía, al cabo de un par de años, les parecerá, o sea, ya formará parte de su vocabulario normal. La clasificación inicial que se hizo de las estrellas era A, B, C, o sea, siguiendo las líneas del alfabeto, pero Annie John Cannon se dio cuenta que había algo detrás de eso. Y le puso ese código de barras, ella lo clasificó de esta manera, dependiendo de cómo aparecían o desaparecían las líneas de hidrógeno. Eso ya lo vamos a ver. Y que finalmente se sabe que esta secuencia que originalmente la hicieron en Harvard, sin saber exactamente por qué, esta secuencia es una secuencia de temperatura. O sea, las estrellas más calientes son las O y las más frías son las M. Este sistema de clasificación fue adoptado en 1922 por la IAU, que es la Unión Astronómica Internacional, International Astronomical Union en inglés, y como les dije, se utiliza hoy en día en el lenguaje normal de cualquier astrónomo. Dentro de la nomenclatura que se utiliza, también se dice que las estrellas O son estrellas tempranas y que las M son estrellas tardías. Eso tiene que ver porque en algún momento se pensó que una estrella pasaba de ser una estrella O a una estrella M, cosa que no es así. Pero bueno, digamos, es parte del vocabulario en lo cual ustedes tienen que familiarizarse. ¿Cuáles son las características que hace que una estrella sea de un distinto tipo espectral? Pues bueno, aquí está esta tabla, ¿no? Una estrella tipo O es una estrella, y bueno, y además con esto se van como acostumbrando a cuáles son los valores típicos de las cantidades, de las temperaturas y de las masas y de las luminosidades estelares. La temperatura de una estrella O es mayor a 33.000 grados Kelvin. Estas son las temperaturas en la superficie, porque las temperaturas en los núcleos de las estrellas, como ustedes verán en las clases siguientes, son del orden de los 10 millones de grados. Cuando las temperaturas de las cuales nosotros vamos a hablar en esta clase son las temperaturas en la superficie que están caracterizadas por la temperatura efectiva. O sea, la temperatura efectiva es una buena medida de la temperatura de la atmósfera de una estrella. Entonces, una estrella O tiene una temperatura
mayor a 33.000 grados Kelvin. Las líneas de Balmer son débiles y muestran rasgos de helio ionizados y bueno, algunas líneas están en emisión. Bueno, esto son estrellas de alta masa. Todo esto no lo sabía Annie John Cannon ni ninguno de ellos, pero nosotros ahora sí lo sabemos. Son estrellas de alta masa que tienen más de 20 masas solares y bueno, y son jóvenes, estrellas jóvenes. Bueno, yo no voy a leerles esto en mucho detalle. Esto está, digamos, está en esta presentación, está en todos los libros de texto. Pero bueno, vamos a ver, en lo que nos ocupa ahora es los rasgos espectrales de los que les voy a hablar ahorita, de los que les estoy hablando. Las estrellas tipo B son temperaturas entre 10.000 y 3.000 grados. Comienzan a aparecer las líneas de hidrógeno y tienen rasgos de helio neutro. Las estrellas tipo A son estrellas entre 7.000 y 10.000 grados y son las estrellas que tienen las líneas del espectro de hidrógeno más intenso. Cuando uno ve un espectro con prácticamente, o sea, o sea, solamente se ven, bueno, además se ven las líneas de calcio, pero las líneas de hidrógeno muy bien marcadas, nosotros sabemos que estamos hablando de una estrella tipo A y que tiene una temperatura de 10.000 grados. Las estrellas tipo F son entre 6.000 y 7.200 grados. Ya las líneas de hidrógeno son menos intensas. En una estrella como el Sol, que es una estrella tipo G, entre 5.500 y 6.000 grados, las líneas de Balmer son débiles y las líneas de calcio 2, de calcio, bueno, calcio en astronomía se usa la nomenclatura de decir calcio 2, o sea, decir el elemento 2 para los que están una vez ionizado, 3 si están dos veces ionizado, 1 si es neutro. Y bueno, aquí está la otra nomenclatura que es calcio más. Una estrella como el Sol, tenemos las líneas, unas líneas muy intensas en el óptico del calcio ionizado, la línea D de sodio, son las características más importantes de este espectro. Luego tenemos las estrellas más frías, como la estrella K, que ya empiezan a aparecer las moléculas. Las estrellas M, bueno, y ya las líneas de hidrógeno van desapareciendo. En las estrellas M tenemos un espectro prácticamente de puras moléculas y un continuo muy rojo. Y bueno, y luego van apareciendo cada vez bandas de moléculas más complejas. ¿Sí? Entonces, la clasificación espectral está ligada a los rasgos principales de las líneas de absorción de sus estrellas. Entonces, una estrella tipo O, aquí lo está cuantificado, aquí están las distintas líneas de los distintos elementos, y bueno, es lo que les acabo de decir, por ejemplo, una estrella A tiene las líneas de hidrógeno muy intensas, una estrella como el Sol, que es una G25, o sea, está como por aquí, ya tiene pocas líneas las líneas de hidrógeno se hacen menos intensas y se hacen más evidentes las líneas de calcio, algunas líneas de hierro. Y bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, la banda de óxido de titanio que solamente aparece para estrellas más frías o más tardías que una estrella tipo M. Y este lenguaje que les estoy diciendo, que más fría que M, más caliente que F, es un lenguaje que se irá haciendo cada vez más normal, aunque parezca horrible, pero luego se vuelve algo, digamos, intuitivo y fácil. Porque uno le dicen estrella O y piensa en una estrella caliente. Dice estrella M y piensa en una estrella fría. Y aquí se los muestro en la forma ya del espectro, en la forma gráfica. Aquí está la estrella O con las líneas de helio ionizado.
unas líneas de helio, o sea, las líneas de helio ionizado son muy fuertes. ¿Sí? En una estrella O. En una estrella A, como les dije, están las líneas de Balmer, fíjense, H alfa, H beta, H gamma, H delta, H epsilon. ¿Okay? En una estrella G como el Sol, tenemos H alfa, H beta, ya H delta es más debilucha, y aparecen estas dos líneas de calcio ionizado. Las líneas de hidrógeno desaparecen prácticamente en las estrellas tipo K y tipo M, y van apareciendo eh, líneas de otros elementos con potenciales de ionización más bajos, y luego en las estrellas tipo M están las bandas moleculares. Como les digo, esto es una secuencia donde la temperatura aumenta de las M hacia las O. ¿Okay? Aquí está de nuevo esto, el tipo espectral, estrellas O, estrellas M. La temperatura aumenta hacia arriba. Arriba son, bueno, arriba en este gráfico, ¿no? La temperatura es mayor para las estrellas O que para las M. Las O son tipos tempranos, las M son tipo tardío. Okay, aquí está otra manera de representar el espectro. Y bueno, esto en lo que se refiere al tipo a la clasificación espectral. Entonces, si bien la clasificación espectral fue hecha como una observación morfológica del espectro de las estrellas, no hay duda de que cuando nosotros estamos viendo distintos patrones en eh, en el espectro de las estrellas, estamos viendo distintas temperaturas. Ojo, esto no significa que estas estrellas tienen distintos elementos químicos en su gas. Nosotros, todas estas estrellas que están aquí, muy probablemente tienen la misma composición química. Y nosotros estamos, no es que una estrella A sea una estrella de hidrógeno y una estrella M sea una estrella de óxido de titanio. No, señor. Las estrellas, todas, digamos, en primera aproximación, digamos, en lo que estamos hablando, todas tienen la misma composición química, y lo que está ocurriendo es que la temperatura del gas donde se están produciendo estas líneas es diferente. Y por lo tanto permite que los átomos estén en distintos estados energéticos, y por lo tanto van a interactuar de una manera distinta con la radiación. Por ejemplo, en una estrella muy caliente, como en una estrella eh, tipo O, mucho del hidrógeno está, bueno, esta O no debe ser demasiado caliente, pero mucho de él, quizás en esta que está aquí, sí, en esta que está aquí, prácticamente todo el hidrógeno está ionizado, completamente ionizado. Solamente hay una porción pequeña de hidrógeno que está neutro, y por lo tanto puede producir esta línea. Si el hidrógeno está ionizado, eso quiere decir que el protón está por un lado, el electrón está por otro. No hay una interacción entre el protón y el fotón, porque la energía es muy alta. Si en cambio nosotros tenemos, y en cambio sí podemos ver líneas de hidrohelio neutro y helio una vez ionizado. En el caso, por ejemplo, de una estrella tipo A, la temperatura no es lo suficientemente alta como para ionizar el helio. Por lo tanto, todo el helio está neutro y nosotros no vamos a obtener líneas de helio. Eso quiere decir que el helio y los fotones no se hablan. Digamos, no hay manera de que interactúen entre ellos, porque la energía del fotón no es lo suficientemente alta como para que el helio se moleste en interactuar con el fotón.
¿ok? En el caso extremo de estrellas tipo M, la atmósfera es muy fría, son temperaturas de 3.000 a 4.000 grados, con esa temperatura no es posible ionizar a ninguno de estos elementos, no es posible ionizar ni al hidrógeno, ni al helio, muy poco, ni al calcio, tampoco tiene, o sea, este, digamos, todo no puede interactuar, no puede haber interacción porque los fotones son muy pocos energéticos para los niveles de energía que se necesitan. Casi todo el material está completamente neutro y no solo que está neutro, sino que la energía de excitación que necesitan para pasar de un nivel a otro es muy alta para la temperatura típica, o para la energía típica de los fotones que están en esos gases. Ahora, además de la clasificación espectral dada por la presencia y la intensidad de las líneas de absorción, en 1943 se estableció una otra dimensión al sistema de clasificación, que incluye la luminosidad de las estrellas. O sea, en este caso, solamente, o sea, se estaban observando los espectros, digamos, los rasgos espectrales, sin importar la magnitud absoluta del brillo de las estrellas. En 1943, Morgan, Kina y Kellman publicaron un sistema de clasificación que incluye también la luminosidad. Y eso le añadió otra dimensión al sistema de clasificación OBA-FGKM y que se denota con un número romano. Las iban del 1 al 5, romano, y bueno, luego estas divisiones de enanas y subenanas, donde 1 son las estrellas supergigantes, bueno, 1A son las más gigantes. Uno ve 2 estrellas brillantes, 3 estrellas gigantes, 4 subgigantes, las 5 las estrellas enanas. Digamos, este esquema de clasificación tiene que ver con la gravedad de la estrella. La gravedad superficial de la estrella, que está dada por esta fórmula que está aquí, va como m entre r cuadrado. Eso hace que la consecuencia que tienen las estrellas más grandes, que digamos tienen un R más grande, es que su gravedad superficial es menor. Al tener una gravedad superficial menor, la presión del gas en la atmósfera es menor que para una estrella enana que tiene una gravedad mayor, y eso hace que las líneas de absorción sean más anchas en el caso de una estrella enana con gravedad superficial mayor y presión mayor que en el caso de una estrella gigante que tiene la misma línea pero más angosta. Esto se debe a que el gas al haber mayor presión, hay mayor movimiento del gas y por lo tanto, por efecto Doppler, la línea se observa de manera más ancha. Pero bueno, estos detalles se escapan un poquito a lo que vamos a poder alcanzar ver en estas clases. Aquí hay otro ejemplo, esto es un espectro de una estrella A. Esta que está aquí es una estrella enana y esta que está aquí es una supergigante, esta es una gigante y tenemos las líneas más anchas en el caso de las estrellas enanas
eh, respecto a las gigantes. ¿Ok? Entonces, hoy en día tenemos un sistema de clasificación espectral de galaxias, de estrellas, que se clasifican con una letra O, B, A, F, G, K, M, seguida por un número que denota una subclase. Digamos, puede ser una O2 o una O3, o sea, números decimales del 1 al 9, y un número romano que denota la clase se llama la clase de luminosidad. Entonces, algunos ejemplos de estrellas conocidas: el Sol es una G25, Sirius es una estrella A15, Betelgeuse es una estrella M11, Betelgeuse, que es la estrella roja de Orión, que fue muy famosa hace un par de años porque cambió su brillo. Todo el mundo esperaba que explotara, pero ella explotará cuando quiera. Rigel, que también es una estrella gigante, que es la otra estrella de Orión, pero es una estrella azul, una estrella B, una estrella muy caliente. Betelgeuse es una estrella fría. Sirio es una estrella más caliente que el Sol. Y bueno, y esto es lo que tenemos que ir acostumbrándonos a decir. Bueno, volviendo a la temperatura, a la pregunta original que nos estábamos haciendo de por qué la temperatura. Bueno, como les dije hace un rato, la temperatura de la fotosfera va a determinar cuál es la capacidad que tiene, digámoslo así, la capacidad que tiene el gas de interactuar con los fotones. O al revés, cuál es la capacidad que tienen los fotones de interactuar con el gas, dependiendo de cuál es el estadio en que éste esté. Entonces, la temperatura va a determinar cuál es la tasa a la cual ocurren las colisiones entre moléculas, átomos e iones, que es y cuál va a ser la energía de los electrones que están disponibles en el gas. Como les expliqué hace un rato, pues eso tiene que ver con el equilibrio molecular. Si nosotros tenemos estrellas muy calientes, los enlaces moleculares se rompen y no va a haber moléculas disponibles para que se observen las líneas de absorción. Existe el equilibrio de ionización: mientras mayor es la temperatura, mayor es el estado de ionización de los átomos en la atmósfera estelar. Tenemos además el equilibrio de excitación. Dependiendo de cuál es la temperatura del gas, pues van a estar poblados algunos niveles, los átomos van a estar en algunos niveles más bajos o más altos, y con posibilidad de interactuar con el gas de fotones y formar las líneas de, de absorción. Todo esto se puede calcular físicamente utilizando prescripciones estadísticas que hay para lo que se llaman las poblaciones atómicas en un gas. Yo solamente les voy a mencionar brevemente cuáles son las ecuaciones que determinan esto, y bueno, los que estén interesados en seguir adelante en el área de la astrofísica, pues están invitados a tomar un curso de estructura estelar donde todo esto se verá con más detalle. Básicamente hay dos ecuaciones que determinan cuál es la población, o sea, cuál es el número de átomos de un determinado elemento que se encuentran en un estado determinado de excitación y de ionización. Para el caso de la excitación está la ecuación de Boltzmann, y en el caso de la población de niveles en distintos estados de ionización está la ecuación de Saha. Aquí tenemos, en este caso, la ecuación de Boltzmann. Nos da la razón entre la densidad, el número de partículas de un determinado elemento en un determinado estado de excitación que se encuentra de un determinado estado de ionización que se encuentra en un estado de ionización B respecto a, bueno, que está dado por esta fórmula, que depende de cantidades atómicas, como son la multiplicidad del nivel,
y la energía de excitación del nivel y depende de la temperatura. ¿Okay? Luego tenemos la ecuación de Saha, ¿okay? Que es esta que está aquí, que de nuevo depende de cantidades atómicas. O sea, N, en este caso, este es el estado de excitación. Nos da la relación entre un estado de excitación, de ionización, perdón, estado de ionización y el estado previo, ¿okay? Y tiene que ver con cantidades atómicas, que son la función de partición, bueno, estas constantes que están aquí, el potencial de ionización, ¿okay? Y en este caso de la densidad electrónica. ¿Okay? En el caso, aquí hay un ejemplo de cómo la ecuación de Saha y Boltzmann, la solución de la ecuación de Saha y Boltzmann para un objeto de 10.000 grados, que es el de una estrella A, nos muestra que el, el nivel, eh, el nivel de excitación n igual a 2 del átomo de hidrógeno tiene un máximo, coincidiendo con la observación que tenemos de que las estrellas las líneas de una estrella tipo A son básicamente todas líneas de la serie de Balmer. Fíjense, esto que está aquí nos da a nosotros el número de átomos ionizados respecto al total en función de la temperatura. Y aquí nosotros tenemos el número de átomos en el nivel de excitación n igual a 2 respecto al total, respecto a la temperatura. Esto es por la solución de la ecuación de Saha, esto es la solución de la ecuación de Boltzmann. Aquí vemos que para 10.000 grados nosotros tenemos un estado de ionización del 50%. ¿Okay? Y para esa misma temperatura, nosotros tenemos que el nivel n igual a 2 está poblado de manera máxima. Esta es la razón por la cual nosotros en un espectro de estrellas tipo A vemos la serie de Balmer, que es la serie de cuando se absorben fotones para ir del nivel n igual 2 a un nivel de mayor excitación. Hemos hablado mucho de la temperatura, de qué tiene que ver el espectro con la temperatura. Ahora, ¿qué pasa con la composición química de las estrellas? Como les mencioné hace un rato, el universo está hecho principalmente de hidrógeno. Aquí tenemos una tabla con los elementos más abundantes del universo y el porcentaje de estos elementos en masa. Bueno, aquí está el porcentaje en número de átomos, el porcentaje en masa. El elemento más abundante del universo es el hidrógeno, que ocupa aproximadamente el 70% de la masa bariónica del universo. El 27.4% es helio, y aquí nos queda un 2% que corresponde al resto de los elementos del universo, que entre paréntesis son los elementos de los cuales nosotros estamos hechos. O sea, en la Tierra, la vida en la Tierra está, digamos, nosotros, la Tierra como Tierra no tiene el hidrógeno como uno de sus elementos más importantes. Tiene mucho carbono, nitrógeno, algo de hidrógeno, oxígeno, y nosotros estamos hechos de ese, digamos, 2% restante. ¿Okay? En la nomenclatura que se utiliza en astronomía, el universo, digamos, la abundancia química se denota por estas tres fracciones X, Y, Z, donde X es la fracción en masa de hidrógeno, o sea, X en el universo es aproximadamente 71%,
Bueno, en el universo cercano, eso es, digamos, en los entornos del sistema solar. Esta es la abundancia del Sol. Y se denota la fracción en masa del helio, que es 27%. Bueno, aquí fracción es 0,27, y Z, el resto de los elementos, que es 0,02%. Mira, aquí está. Ahora, hay variaciones en otros ambientes. O sea, en cada ambiente dentro de la galaxia hay variaciones muy pequeñas de estos números, pero que son variaciones muy importantes. Estas variaciones, bueno, esto ya se los expliqué, que digamos que la diferencia de los elementos que vemos es debido a la temperatura y no la abundancia. Pero hay técnicas, digamos, de modelos de, em, de emisión de atmósferas estelares que permiten estudiar las pequeñas diferencias que hay en perfiles de línea que nos hablan sobre la abundancia química de las estrellas. Esto es un ejemplo de una línea, de la línea K de calcio 2, o sea, esta línea que está aquí, esta línea que está aquí en el espectro de la estrella K, esta otra línea que está aquí en el espectro de una estrella como el Sol, ¿sí? Como modelos de atmósferas estelares nos dicen que cuando la línea es más ancha es porque hay una mayor abundancia de calcio. Sin embargo, para que vean cuál es la sensibilidad que tienen las líneas para mostrarnos la profundidad y el ancho de las líneas para mostrarnos cuál es la abundancia del elemento. Dice que la línea más plana, esta que está aquí, ¿okay? Tiene un cierto número de átomos de calcio, 3,4 por 10 a las 11 de iones de calcio una vez ionizado, y cada uno de estos es un salto con 10 veces más abundante, de mayor abundancia, cosa que difícilmente se observa en el universo. O sea, nosotros no tenemos cambios en la abundancia que sean un factor de 10, salvo en los casos muy, muy extremos. Entonces, el, la, la determinación de las abundancias requiere de un modelaje muy, muy fino, pero que es algo que, digamos, que hay expertos que se dedican a eso y se logra tener resultados. Que además estos resultados nos permiten ver cuál ha sido la evolución de las estrellas dentro de las galaxias, cómo ha sido la formación, el ensamblaje de las poblaciones de las estrellas en las galaxias y en el universo. ¿Okay? Bueno, ya en la próxima clase vamos a ver entonces cómo llegamos al diagrama HR, que es este que está aquí.